Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Panchon 70mm en esta oportunidad para regresar a los estrenos del 2024 con la película Kung Fu Panda 4, dirigida por Mike Mitchell y protagonizada en su versión en inglés por Jack Black, Bryan Cranston, Dustin Hoffman, Awkwafina, entre varios otros. El primer punto positivo que quiero destacar de esta película, por supuesto, es la animación. Cada plano de esta película es un placer, cada plano de esta película es hermoso y como ha pasado en todas las entregas de esta saga, todas estas historias realmente se benefician mucho de la cultura japonesa, de la cultura del Kung Fu. Por ende tenemos postales genuinamente preciosas, postales hermosas, postales que valen la pena ver en pantalla grande y eso se refuerza mucho con el uso de los colores y de la iluminación. Obviamente esta película no tiene el nivel de creatividad audiovisual que sí tuvieron películas como Las Tortugas Ninja o Across the Spider-Verse, porque claramente no va en esa línea, pero igualmente se agradece cómo continúan encontrando formas de presentar las peleas, presentar el mundo del Kung Fu, presentar la cultura japonesa a través de diversos elementos visuales que genuinamente se ven increíbles. Además, como acabo de mencionar, las peleas en particular se ven espectaculares. Pueden ser peleas más cómicas, como pueden ser peleas más dramáticas, pero todas, absolutamente todas, se disfrutan al 100% por los movimientos de cámara, por el nivel de detalle que tiene la animación. Todo, absolutamente todo, funciona en esos momentos de acción que definitivamente mueven la historia y también hacen que la experiencia no sea aburrida. El segundo punto positivo que quiero destacar es la historia. Pero no simplemente la historia en general, sino dos elementos dentro de ella. En primer lugar, la continuidad y en segundo lugar, una pequeña sorpresa que llega cerca del tercer acto de la historia. Vamos primero con la continuidad. Esto lo menciono principalmente porque hay varias sagas hollywoodenses principalmente que no respetan realmente la continuidad de su historia. Pareciera que simplemente son aventuras individuales y no conectan absolutamente nada de las temáticas o del desarrollo personal de algunos personajes. Entonces me gusta mucho de que esta película, aunque no tenga un guión fantástico sumamente profundo, al menos respete la continuidad de ciertos acontecimientos. Porque así los fanáticos de la saga se sienten satisfechos y los personajes igualmente crecen aunque sea un poquito. Por otro lado, como mencioné hace unos segundos, también tenemos una sorpresa cerca del tercer acto que a mí lo personal me tomó bastante por sorpresa, valga la redundancia, ya que es un elemento que está escondido dentro de otro elemento más cliché. Entonces uno como espectador está pensando en todo momento que en alguna situación se va a revelar eso tan cliché que estamos pensando, pero pasamos por alto esa pequeña sorpresita o cambio que el guión tiene escondido. Así que me gustó esa sorpresa, creo que está bien ubicada y creo que también agrega a la historia un peso un poquitito más dramático que en mi opinión realmente faltaba. Dicho sea de paso, ya que acabamos de hablar de la continuidad, eso también involucra al humor de la película, porque de repente hay pequeños gags dentro de la historia que no funcionarían si tú no eres fan de la saga o al menos seguidor de la historia. Entonces, repito, continuidad, las sorpresas, todo eso yo lo agradezco en demasía. Y por último, pero no menos importante, la duración. Y yo sé que esto suena un poco de trampa porque la duración de una película no tiene relación exactamente con el guión, con los arcos de personajes o cosas por el estilo, pero en este caso yo lo quiero destacar en lo personal porque siento que hacen falta películas de 90 minutos. Películas que sean directas, películas que sean concisas, que en solo 1 hora y media logren contar una historia, que sean entretenidas, que sean dinámicas, y yo en lo personal siento que Kung Fu Panda 4 cumple en ese apartado. Con esto no estoy diciendo que una película animada o familiar debe exactamente durar 90 minutos porque si no es mala. De hecho, el año pasado tuvimos películas animadas que duraron más de 2 horas y fueron joyas absolutas. Entonces, no estoy diciendo eso. Pero yo en lo personal estaba buscando algo para pasar el rato, para despejar la mente. Y esta película en 90 minutitos lo logró. Y eso siempre lo voy a destacar. Sin embargo, lamentablemente tenemos que entrar a una serie de elementos cuestionables y o negativos que me hirieron bastante la experiencia. En primer lugar, el sentido del humor. Y yo sé que anteriormente he mencionado en el canal de que el humor es sumamente subjetivo porque lo que me hace reír a mí no te tiene que hacer reír a ti y viceversa. Sin embargo, en el caso de la saga de Kung Fu Panda,
yo siento que todas las películas tienen una mezcla de humor un poquitito más pensado y un poquitito más bobo, y en el caso de Kung Fu Panda 4 siento que ese segundo tipo de humor en particular se eleva bastante en intensidad, entonces hay varios chistes que me cayeron como una piedra en la cabeza y realmente los sentí hasta innecesarios. Y lo peor de todo no es simplemente que yo no conecte con el humor, sino que además los chistes propiamente tal me parecieron sumamente predecibles, es decir, uno rápidamente puede prever el remate del chiste simplemente con escuchar los diálogos o con ver la expresión de algunos personajes, porque son sumamente predecibles, son chistes que hemos visto en miles de otras películas. Entonces, no es simplemente que el humor per se no me guste, sino que también los chistes en su construcción, al menos en mi opinión, son fallidos. Añadido a lo anterior, en segundo lugar, la estructura dramática de la historia es igualmente bastante predecible. Esta película no está añadiendo absolutamente nada al viaje del héroe, al viaje de nuestro protagonista, pero además está tan atada a esta estructura conocida en donde un personaje no cree poder hacer algo y luego va descubriendo que sí lo puede hacer y que las cosas que temía realmente son buenas, etcétera, etcétera. Todo está tan visto, es tan predecible que en mi opinión la aventura per se ni siquiera justifica su existencia. Por lo mismo, aunque la película solo dure 90 minutos, en general no me entretuvo al 100% igualmente, porque rápidamente pude prever hacia dónde iba la historia, cuáles iban a ser los arcos de los personajes, cuáles iban a ser los destinos de los personajes y así sucesivamente. Es una historia muy vista que no justifica su existencia y que además se siente bastante superficial. Y digo superficial porque realmente todos los acontecimientos que atraviesan los personajes se sienten como aventuras casuales, no hay un peso dramático fuerte, no se siente presión, no se siente tensión, y como ya mencioné, la reflexión de algunos momentos también pasa bastante rápido en general, así que superficial, predecible, decepcionante. Y por último, pero no menos importante, ya que estábamos hablando de personajes hace unos minutos atrás, la villana de la historia. Todas estas películas de Kung Fu Panda al menos tuvieron villanos memorables, villanos con alguna historia que te atrapaba, que era resonante. En el caso de la camaleona en esta película no ocurre eso, porque lo único que sabemos de ella es que de niña quiso realizar Kung Fu, pero no la dejaron porque era muy chica en tamaño o se veía débil y nada más. Esa es la única razón de por qué es mala y quiere dominar a todos, etcétera, etcétera. El único atractivo que realmente le da a la película es que puede cambiar de formas, pero eso es todo. O sea, es un atractivo físico, es un atractivo que da para peleas interesantes, pero no tiene nada profundo, no tiene una historia resonante, memorable, no tiene nada. Y prueba de esto es que hay villanos de otras películas de Kung Fu Panda que regresan en esta. Esto se puede ver en los trailers, así que no es spoilers. Y esos momentos en donde regresan esos villanos terminan siendo más memorables que todo lo que protagoniza la villana principal de esta historia. Así que luego de decir eso, no añado nada más. Así que en conclusión, Kung Fu Panda 4 resulta entretenida y audiovisualmente dinámica en su mayor parte, pero carece de cualquier tipo de profundidad dramática que justifique su propia existencia. Para pasar el rato funciona, pero está bastante lejos de poseer el encanto que caracterizaba a sus primeras entregas. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Creen que es la mejor de la saga? ¿Una de las mejores? ¿O simplemente no está a la altura de la original? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!